Muy bien, tengan todos muy buenas noches, estimados estudiantes de Mecánica de los Sólidos 3, sección B. Gusto saludarles, espero que se encuentren de la mejor forma y pues que Dios los bendiga. Muy bien, vamos a, perdón, vamos a iniciar con la clase de este día. La clase de este día tiene como objetivo la continuación de los temas de esfuerzo normal, los cuales hemos venido realizando desde la clase pasada. Para el día de ahora vamos a realizar un ejercicio y vamos a ver cuál es la modalidad que yo utilizo mayoritariamente para estos ejercicios, ¿sí? Y también por otra parte, pues vamos a también a estar analizando cómo ya es la aplicación propia del esfuerzo normal en un elemento. Muy bien. Antes de entrar en materia de lo que es este ejemplo que está acá ahorita, quiero explicar algo del esfuerzo normal. El esfuerzo normal, muchas veces nosotros lo tendemos no a confundir, sino que más o menos a generalizar que solamente existe, lo voy a decir así, ¿verdad? Para lo que son, ¿qué sería la palabra? Elementos continuos o un solo elemento. Cuando en realidad yo siempre voy a tener en mi mayor parte de elementos partes compuestas. No algo tan preparado, no, sino que, o liso completamente, no, sino que todos son algunas veces partes compuestas. O sea, esto se compone de esto, ¿ya? A se compone de B, ¿sí? Y ahí muero, ahí quedo. Sin embargo, yo siempre trato de que lo veamos de una distinta forma, ¿sí? Y trato de que vean cómo esto se aplica en la realidad y cómo muchas veces esta misma aplicación de la que yo les estoy hablando ahora, ¿sí? Es más sencilla de lo que nosotros creemos y por otra parte, todavía es más práctica de lo que nosotros estamos acostumbrados con una parte un poco teórica numérica, ¿sí? Es decir, solo el número, solo el cálculo, no, sino que también ustedes tienen que analizar cómo este cálculo, cómo este procedimiento que estoy haciendo, más allá de que sea matemático, ¿sí? Se tiene que generalizar o se tiene que encontrar. Muy bien, entonces, para este ejercicio, jóvenes, nos habla de dos barras cilíndricas sólidas, A y BC, AB y, perdón, y BC, o como yo lo llamaría, un solo elemento que comprende del punto A hasta el punto B. Ojo, muy importante, dice que estos elementos están soldados en el punto B y se cargan como se muestran en la figura, ¿sí? Si se sabe que los diámetros son de 1, 30 milímetros y de 2, 50 milímetros, nos pide determinar el esfuerzo normal en la sección central, tanto de la barra AB como de la sección BC. Así que tenemos que encontrar dos tipos de esfuerzos, que son los que yo tengo ahí. Ok, digo dos tipos de esfuerzos porque son dos esfuerzos totalmente distintos que se aplican en lo que es el elemento. Muy bien. Todo ejercicio, jóvenes, ustedes lo tienen que comenzar, lo tienen que realizar con los datos. Ese siempre es el primer paso, porque con eso yo voy a fundamentar los datos, perdón, las cosas que yo voy a estar buscando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este punto, mi base para encontrar los datos del elemento, obviamente es lo que yo necesito o encontrar, que es el esfuerzo. Entonces, nuestra fórmula base, jóvenes, tiene que ser la fórmula del esfuerzo, ¿sí? Que como ya lo vimos en la clase pasada, el esfuerzo nosotros lo representamos por la letra griega sigma, ¿sí? Que es igual a P sobre A. Que yo creo que este método
hacer estas fórmulas acá por OneNote, creo que es un poco más efectivo, ¿no? Que por los problemas que tuvimos la semana pasada. Bien, entonces, ahora que ya tengo esto, pues vamos a poder determinar completamente lo que son los datos para cada sección. Estos datos para cada sección lo podemos dividir de esta forma, ¿sí? Lo podemos dividir de esta forma. Veamos. El esfuerzo es lo que no tengo, pero sí puedo encontrar una fuerza P y puedo encontrar un área. Pero bueno, vamos a ver algo. En el análisis del ejemplo que tenemos acá, en la sección AB, que es esto, yo puedo decir que tengo ahí una fuerza P que se aplica de 60 kilonewtons, ¿sí? Esto yo lo había explicado, pero lo voy a volver a hacer, ¿sí? Y lo voy a dejar acá como nota, ¿sí? Una nota que quiero dejar acá es que el prefijo K, ¿sí? Es kilo, ¿sí? Significa esto, ¿no? Y si yo lo veo en qué está fundamentado kilos, yo lo puedo decir que es todo lo que está multiplicado o lo que tenemos por 10 a la 3, ¿sí? Valor exponencial. O si ustedes lo quieren ver de otra forma, yo puedo decir que es todo lo que está multiplicado por 1000, ¿sí? Voy a tener el prefijo M o mega, es todo lo que está multiplicado por 10 a la 6, ¿sí? Permítanme. Todo lo que está multiplicado por 10 a la 6. Y por último vamos a tener el prefijo G, que es igual a giga, ¿sí? Y es todo lo que está multiplicado por 10 a la 9. En este caso, aquí yo tengo kilo, que es por 10 a la 3. Entonces, acá, pues, si yo coloco 60 por 10 a la 3, yo quito el prefijo kilo y yo simplemente dejo 60 por 10 a la 3 newtons, ¿sí? Pero al ser un prefijo tan sencillo como kilo y que no requiere tantos decimales como mega o giga, que son muchísimos más, ¿no? Acá básicamente yo puedo transformar esto a 60.000 newtons, ¿sí? Que es que es ya lo que yo tengo ahí verdaderamente, 60.000 newtons. Muy bien. Lo otro que tengo es el diámetro. El ejercicio también me está dando el diámetro. Y para este caso me indica que tengo D1 es el diámetro que voy a tener ahí. ¿Sí? Este diámetro me dice que es de 30 milímetros. El enunciado lo dice. D1 igual 30 milímetros. Entonces, con esto yo puedo determinar el área. ¿Sí? Es algo que yo puedo encontrar fácilmente. Ahora bien, acá, bueno, esta área, perdón, la podemos encontrar, ¿verdad? Ahora bien, al punto que quería llegar. Acá, este diámetro nos lo están dando en milímetros, ¿sí? Y al estar dando en milímetros, por la consistencia de las unidades, les mencionaba la clase pasada que yo no puedo tener newton con milímetro o newton con centímetros, no, sino que la unidad consistente para tener los pascales que me ejercen el valor del esfuerzo tienen que ser metros cuadrados. Entonces, o tienen que ser, si yo los 30 milímetros acá no los puedo colocar. Yo esto lo tengo que pasar a metros, ¿verdad? Entonces, yo aquí a mí me vas a hacer la conversión, ¿no? Recuerden que 1000 milímetros hacen un metro. Por lo tanto, yo estos 30 simple y sencillamente los tengo que dividir entre 1000 y yo sé que esto me va a estar dando 0.03 metros. Pero ojo, esto sigue siendo diámetro. ¿Ya? Entonces, para la fórmula del área, yo acá pues no voy a colocar ese diámetro, ¿sí? Porque es pi por radio al cuadrado. Entonces yo tengo que colocar
el diámetro que es, ¿verdad? Perdón, el radio que es la mitad de 0.03, que vendría siendo 0.015, ¿sí? Al cuadrado. Y esto a mí me va a dar el valor del área. Jóvenes, ¿cuánto les da esta área? De AB. Siete punto cero. ¿Cuántos decimales ocupamos? 4. Siempre ocupemos 4. 7.0686 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Muy bien. Eso es lo que da. Ahora, siempre en la cuestión de los prefijos y sufijos, voy a volver acá a las notas, ¿sí? Tender a utilizar por 10 a la 4, por 10 a la 5, yo lo puedo permitir si a ustedes se les hace más fácil. Lo permito porque al final eso me puede conducir a la misma respuesta. Sin embargo, el consejo que yo les doy es que nosotros siempre en los prefijos o sufijos que vayamos a tener en estas cantidades, ¿no? Que son por 10 a la 3, por 10 a la 6 o por 10 a la 9, lo trabajemos, si es a la inversa, en este caso, como aquí me está dando una cantidad a la inversa, siempre en esas. Es decir, que para este caso, bueno, aquí no va a ser kilo, obviamente, porque aquí es menos. Siempre manejemos cantidades que a mí me den notación científica, sí, por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 6, bueno, aquí me equivoqué. Permítanme. Por 10 a la menos 3, ¿verdad? Por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 9. ¿Cómo vamos a lograr eso, jóvenes? Muy bien. Esos van a ser los sufijos cuando nosotros estemos utilizando notación científica y me den cantidades de decimales de gran envergadura, ¿no? Entonces, al compañero le está dando, y lo vamos a escribir acá. Repetímelo, por favor, si no es mucha molesta. Yo creo que es así, 7.06, 80, 86. 86, ¿verdad? Sí. Por 10 a la menos 4. Ok. Cuando usted le dé este tipo de cantidades en la calculadora, porque la calculadora es que como casi que así lo da, vamos a ver si puedo enseñarles la cámara. ¿Todos ven mi pantalla? Ahorita fija. Sí. Sí. Ok, vaya. En la calculadora, ustedes van a ver la tecla ENG. En la calculadora que yo tengo está acá, ¿sí? Si ustedes ven, bueno, voy a volver a hacer la ecuación. Vean, a mí me da igual, como ustedes les da 7.0685 y todos los decimales ahí por 10 a la menos 4. Cuando ustedes presionen la tecla ENG, a ustedes les va a dar la cantidad más cercana a los tres tipos de sufijos, por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 9, ¿sí? Acá la cantidad más cercana que yo tengo es por 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces, ya esto, ojo, pasado, a mí me está dando 706.8583.4, lo podemos dejar en 83 por 10 a la menos 6, ¿sí? Es bueno que cuando ustedes les den en cantidades por menos, a la menos 4, a la menos 5, siempre presionen esta tecla para que ustedes les quede directamente en lo que es el siguiente, que es por 10 a la menos 6. Ahora, antes de darle la palabra a la persona que la pidió, ¿por qué se hace esto? Se hace, jóvenes, para poder incluir la mayor cantidad de decimales posibles, ¿sí? Porque si yo no incluyera la mayor cantidad de decimales posibles y lo dejara con eso, 7.0686 por 10 a la menos 4, el dato a mí me va a variar muchísimo al momento de estarlo encontrando, ¿sí?
entonces no va a ser válido, ¿sí? Entonces, por eso cuando utilizamos esto, a mí me beneficia porque yo utilizo una mayor cantidad de decimales. Hoy sí tiene la palabra quien levantó la mano. Ingeniero, dijo la tecla ENG. Hola, hola. No sé si me escuchan. No. Ahorita sí. Dijo la tecla ENG. La tecla ENG dijo. No. Cabal, la tecla ENG. ENG en su calculadora, ahí está. Creo que varía, pero esa es la que les va a dar el resultado. Tecla ENG. Ok, ingeniero, gracias. Bueno, quiero ver a quién más levantó. Marco tiene la palabra. Buenas noches. Únicamente Buenas quería noches. hacerle la consulta respecto a lo que mencionaba del uso de cifras significativas, en este caso de los decimales. En caso de que las calculadoras, por algún motivo o la forma en la que realicemos los cálculos, no tengamos una manera de establecerlos a través del propio uso de la calculadora, ¿no sería mucho más conveniente establecer una cantidad de cifras significativas? Siempre es conveniente, por eso yo le dejo en 4 decimales, porque es lo más exacto que vamos a poder llegar a tener en la materia. Va a haber un momento que cuando estemos analizando deformaciones, tal vez posiblemente pida 6 cifras decimales, pero en este caso yo voy a pedir 4 y en eso nos vamos a quedar. Y como usted lo decía, si por algún motivo a mí no me da, o sea, tampoco hay problema. Por eso yo acá en la pantalla especifico 7.0686 por 10 al menos 4 igual a 706.8483 por 10 a la menos 6. ¿Sí? O sea, aquí también no quiero ser como que fuera ley inquisidora, ¿verdad? Que no lo haga así lo va a tener malo. No, para nada. Sino que ahí como ustedes les dé, ¿verdad? Y no se me vayan a enchivolar y trabar. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Bueno. Muy bien, continuemos entonces. Entonces, ya tengo ahí los dos datos, el dato de fuerza y el dato del área. Muy bien. Ahora puedo encontrar yo BC. Muy bien. En BC, jóvenes, lo mismo, yo voy a tener fuerza y voy a tener diámetro, ¿sí? Vámonos al diagrama. Aquí sí vamos a utilizar el diagrama, ¿sí? Aquí sí vamos a utilizar la figura que yo voy a tener ahí. Vean lo que el diagrama a mí me propone, que del punto B al punto C, yo tengo ahí, ¿sí? Lo que es una diferencia. ¿Qué diferencia es? 1, tengo mayor diámetro. Lo voy a colocar aquí ya, de hecho, de un solo. 50 milímetros, que es igual, no me voy a detener en eso, a 0.5 metros. Ahí a mí me condiciona que voy a tener mucho más área para soportar el esfuerzo. Lo otro es que yo tengo dos fuerzas que están siendo aplicadas muy fácilmente, lo podemos indicar en ambos extremos de todo este elemento. 125 kilonewtons en ambos extremos. ¿Sí? Cualquiera me puede decir, bueno, entonces ya no puedo tener esfuerzo normal. Para nada. Aquí lo que sucede es que lo que este diagrama indica es que los 125 kilonewtons al estar colocado en la parte de arriba se están distribuyendo, valga la redundancia, en esa parte, ¿no? En la parte de arriba. Y los que están colocados abajo se distribuyen en la parte de abajo. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Si yo tuviera o si yo analizara este elemento en planta de esta forma, ¿sí? Y yo sé que acá se aplica una fuerza de 125 y acá la otra, ¿sí? La mitad de los primeros 125 se aplican acá, ¿sí? Digamos que lo divido aquí a la mitad, lo siento, que son un poquito, el mouse cuesta.
y la otra acá, ¿sí? Siempre como que hay una tendencia que esto se distribuya uniformemente. Claro, porque el esfuerzo normal se tiene que distribuir uniformemente en todo el radio, ¿sí? Perdón, en toda esta área, a pesar de que sean dos distintas. Entonces, si yo, digámoslo así, me pongo un poco más sencillo, es decir, todavía lo simplifico más, entonces yo puedo indicar lo siguiente. Vean, que de todo el círculo, ¿sí? Que está acá, en vez de estar mencionando que voy a tener dos fuerzas distintas, yo la puedo llegar a resumir en una sola que se aplica al centroide de este elemento, ¿sí? Y que va a ser igual al resultado de la suma de ambas, ¿sí? Es decir, la suma de 125 más 125, que ya colocado acá, esto a mí me tendría que estar dando 250 kilonewtons, ¿sí? Eso sería. Es decir, que si yo lo grafico acá, a mí me quedaría lo siguiente. De esta forma. ¿Sí? Es decir, que aquí yo tendría 250 kilonewtons. ¿Sí? Es decir, la transformación de estos es como que yo tuviese un solo vector dirigido de una sola fuerza que se aplica a ABC, que es de 250. ¿Comprendemos esa? ¿Tienen la palabra? Es como que hiciéramos una sumatoria de fuerzas, digamos. ¿Me puedes repetir, por favor? Es como que hiciéramos una sumatoria de fuerzas. Es como que hiciéramos una sumatoria de fuerzas. Solamente que acá la sumatoria de fuerzas no es tanto así como sumatoria de fuerzas en X, Y. No, no, no. Más bien aquí es la sumatoria de las fuerzas que están afectando el elemento que yo estoy tomando a consideración. Esa sería la diferencia. Y si hubiera una fuerza en sentido contrario, la restaríamos. Ya vamos a pasar esa parte. Si me permite un momentito, Okay, ya pasamos. Bueno, entonces, voy a dejar primero esto, vean, como una fuerza de aplicación de 250, que está haciendo en el punto B. Solo ahorita la voy a dejar como fuerza de aplicación. Entonces, acá, yo básicamente, pues voy a encontrar nuevamente mi área, ¿sí? Vamos a copiar esto para no repetirlo. Acá, obviamente, si es 0.05 el diámetro, va a cambiar a 0.025. Y ahora sí, jóvenes, ¿cuánto les da esto? Da 1.9635 por 10 a la menos 3. 1.3695 me dijo, ¿verdad? 1.9635 por 10 a la menos 3. 9635 por 10 a la menos 3. ¿Estamos todos ahí bien? Estamos todos bien. Vamos a eliminar esto entonces. Porque... Muy bien, entonces este es el área que yo tengo para la sección BC. Entonces son los datos, ¿verdad? Ahora sí, vamos al análisis de los esfuerzos. Entonces, Ingeniero, está mal, ¿no? O bueno, no sé, pero es que no es por 10 a la menos 3. Sí, a la gracias. menos Sí, 3. sí. Tienes razón. Como solo lo copié, no cambié ¿cómo se llama? El índice. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Ahora sí, entonces encontremos los esfuerzos. Encontrando esfuerzos. Muy bien. Para la parte AB, nuevamente copiamos esta fórmula y vamos a ir a analizar lo siguiente. Vamos a quitarle esto. Muy bien. Primero analicemos la fuerza P. Aquí es donde empieza lo bonito. Lo chulo, decía un profesor que
Que en paz descanse don Mario Sánchez, un gran docente. Yo voy a analizar la sección AB y tengo que saber qué es lo que me está afectando solamente a esta sección. Si yo me pongo a ver qué es lo que yo tengo en esta sección, ¿sí? Yo me estoy dando cuenta que a mí lo único que me está afectando a todo esto es una fuerza, ¿sí? De 60 kilonewtons que está siendo aplicada en el punto A. Y esta fuerza de 60 kilonewtons aplicada en el punto A, ¿sí? Es una fuerza tensión. Por lo tanto, desde A hasta B hay una fuerza de 60 kilonewtons que me afecta toda esta sección. Si me voy ya a un dato un poquito más numérico, 60 kilonewtons me están afectando 0.9 metros de mi elemento total. ¿Sí? Entonces, acá, realmente, la fuerza que solamente, y aquí lo vamos a diferenciar para que lo veamos de una mejor forma con sus índices. Realmente la fuerza que solamente me afecta a esa zona son los 60 kilonewtons o, porque aquí sí ya me interesa colocar cantidades exactas, 60.000 newtons. Y el área, pues obviamente yo sé que es esta. No va a cambiar en lo absoluto. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Muy bien. Entonces, esto es lo que yo tengo. Entonces, ahí si ustedes se fijan, cumple con la condición de newton sobre metros al cuadrado. Entonces, esta primera ecuación está muy fácil, muy sencilla. ¿Cuánto les da, jóvenes? Ochenta y 84.8838 por 10 a las 6. A las 6. Ok. 84.8838 lo vamos a dejar así. Por 10 a la 6. Ya se van a dar cuenta ahora de lo bonito. Por 10 a la 6 pascales. Pero como yo ahora, vean, tengo estos prefijos, mega, que es por 10 a la 6. Entonces yo acá puedo indicar, para evitarme a veces, muchas veces colocar por 10 a la 6, simplemente 84.8838, vean, megapascales. ¿Sí? Y como eso está en algo a tensión, ¿sí? No hay nada que esté ejerciendo aquí compresión, pues lo dejo positivo, ¿sí? Algunos lo que hacen para expresar ese tipo de respuestas, algunos autores también, que aquí colocan esto, así, vean, atención, como la respuesta definitiva, 84 puntos, atención, ¿sí? Acá, con solo que ustedes lo dejen positivo, yo ya sé que eso es atención, ¿sí? Si algo que fuese a compresión y no me lo coloquen negativo, ahí sí yo dudaría, pero aquí sería tensión. Muy bien. Sigamos ahora. Entonces, esto nos requiere mucha atención. Vámonos con la parte de C. Y nuevamente vamos a copiar esta fórmula, que es el inicio de todos mis males. Muy bien. Aquí viene lo chido. Vean. La sección BC, que es toda esta que está acá, estoy colocando aquí de colores para diferenciar, tiene más área
Obviamente tiene un diámetro más grande, tiene más precisión y por lo tanto yo tengo también ahí más cantidad hacia la reacción. Tengo más adherencia hacia la reacción porque desde ahí parto. Sin embargo, ahora yo tengo que analizar qué me afecta BC. Entonces, como ya no lo analizamos en primera instancia, vean, a partir del punto B, es decir, a partir de acá, ¿sí? Me está empezando a actuar una fuerza de 250 kilonewtons. Ahora, ustedes me pueden preguntar a mí, ingeniero, entonces, ¿por qué esta fuerza de 250 no afectó la porción AB? Bueno, muy sencillo. Vean, estas fuerzas son fuerzas externas que se están aplicando a como lo es igual acá los 60 kilonewtons. Es decir, aquí no existe una fuerza, ¿sí?, que la esté induciendo el mismo material y que por lo tanto yo la tenga que considerar. ¿Y por qué no sucede eso? No sucede porque acá son fuerzas meramente externas. Más adelante, en el segundo periodo, nos vamos a dar cuenta que van a haber elementos que por la cantidad de cargas que se le están explicando o por la condición de esfuerzo térmico, tienden a generar una fuerza, ¿sí?, hacia los costados por el efecto de expansión o por el efecto de contracción, que ahí sí me va a estar afectando los elementos que yo tenga en los extremos. Pero para este caso, los 125, si ustedes se fijan, son la parte de afuera. Están en la parte de afuera. Pero claro, yo coloco un solo vector acá de 250 que me afecta todo esto, nada más por método de cálculo numérico. ¿Sí? Entonces, los 250 me afectan a IBC. Y esos 250 jóvenes, ojo, mucho ojo, están a compresión. ¿Sí? Entonces, ya esta fuerza de 250K es una fuerza negativa. Una fuerza negativa. 250, negativo. Entonces, yo acá puedo decir, vean, menos 250 mil, ¿verdad? Porque esto ya son kilonewtons. Ah, pero hace falta algo. ¿Sí? Aquí viene ya un principio básico que también se estudia en Sólidos 1. Quienes llevaron Sólidos 1 conmigo saben que lo vieron. El principio básico de la transmisión de fuerzas, ¿sí? Es decir, como una fuerza desde un punto se transmite uniformemente o se transmite a lo largo de un elemento hasta otro punto o, como lo veíamos en Sólidos 1, hasta una reacción. Entonces, ¿habrá otra fuerza? Bueno, ahorita voy a hacer una pregunta, así. La voy a lanzar al aire y espero que alguien me conteste. De verdad espero que alguien me conteste. Para la sección BC, por ese principio de transmisión de fuerzas que les estoy mencionando, ¿habrá otra fuerza que me esté afectando la sección BC o solamente los 250? ¿Qué creen ustedes? No tengan miedo. No tiene que afectar porque está empotrada. Habría otra como de repulsión, algo así. Y tendría que ser exactamente por el mismo valor. No tendría que ser la de 60 porque la otra va a tensión. La de No, porque 60. esa es externa. La de Externa. 60. La de 60 es externa. Ajá, la de 60 me afecta, ¿no creen? Le afecta. Sí. Bueno, va al contrario de la de 250. Va contrario, pero no solo porque vaya contrario quiere decir que me afecte. ¿Por qué También creemos? afecta Pero porque ambos, es un mismo objeto. bueno, Uno a la vez, primero uno y después el otro. Que no sé quiénes han hablado ahí. Porque creo que, ahorita o sea, sé. yo pensaba que no afectaba porque era fuerza externa, pero viéndolo bien es un mismo objeto. Está unido. Ah, muy bien. por eso y bueno, al ser el mismo objeto no estaría en ambos, puede decir de una forma, en el mismo eje X. Y se supone que las fuerzas siempre se van a ir afectando si van en el mismo eje o no. O estaría ahí fuera de ya del tema.
Muy bien. Las dos opiniones están en lo correcto, ¿sí? Me voy a concentrar primero en esta última. Las dos fuerzas, al estar en el mismo eje, sí me van a afectar, porque obviamente tanto los 60, perdón, como los 250 están en el eje X, ¿sí? No hay discusión. Sin embargo, si yo tomase ese criterio, ¿verdad? Para todo el ejercicio, entonces la de 250 también me hubiera tenido que afectar la sección AB. Y yo no estoy indicando que me esté afectando la sección AB. ¿Sí? Entonces, está correcta, está bien fundamentado eso, porque cuando nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas en X, lo hacemos porque como bien lo dijo acá, acá está empotrado esto, aquí yo encuentro cuál es la reacción en X. Magnífico, no hay ningún problema. De hecho, casi vamos a llegar al mismo con el otro método, pero aquí viene la diferencia. El compañero número 1, en este caso, porque el que primero fue el número 2, mencionaba que sí afectaba por ser parte del mismo objeto, efectivamente. ¿Por qué? Vean, porque si bien la fuerza de 250 me empieza a afectar a partir del punto B hacia abajo, es decir, en 1.2 metros, no se nos tiene que olvidar que este es un elemento compuesto, ¿sí? Este es un solo elemento, ¿sí? Y al ser este un solo elemento, ojo, con una restricción en C, ¿sí? Que a partir de aquí puede suceder cualquier cosa, ¿sí? Y obviamente también, como el enunciado nos lo dicen, vean, barras cilíndricas sólidas AB y BC soldadas en el punto B. Entonces, no estoy hablando de dos puntos independientes, porque ahí hay soldadura, ahí está unido, ¿sí? Entonces, es un solo elemento, compuesto, pero es un solo elemento. No son independientes. El análisis para cada uno sí es independiente, porque la cantidad de fuerzas como están siendo aplicadas son distintas. Que ambos tienen distintas secciones también. Entonces, por eso yo analizo esto individualmente, pero no dejan de ser un solo elemento. ¿Sí? No deja. Entonces, 60 kilonewtons me están afectando a partir de A. ¿Sí? Entonces, como aquí hay un principio de transmisión de fuerzas hasta llegar al punto de mi referencia, que es C, estos 60 no solo afectan esa sección, afectan todo el elemento, es decir, desde A hasta C, yo tengo una transmisión hasta llegar a la reacción. Es decir, esta fuerza de 60 le está ejerciendo una fuerza contraria a estos 250 que están acá, ¿sí? Y obviamente, como al ser esto una fuerza de tensión y esto una fuerza a compresión, entonces, si yo acá ya coloqué que aquí son menos 250 kilonewtons, porque desde ahí yo estoy reconociendo que la fuerza es a compresión, ¿sí? Entonces yo también tengo que colocar esos 60 kilonewtons con el signo que sería positivo por estar a tensión, ¿sí? Entonces aquí esto ya me quedaría 60.000 newtons. Ahora bien, antes de darle la palabra a quien me la solicitó, aquí cualquiera me puede decir, bueno, ingeniero, si yo me voy entonces por un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? 250 entonces tendría que hacerse positivo porque va a la derecha, todo lo que va a la derecha es positivo. Y los 60 kilonewtons serían negativos porque van hacia afuera, ¿no? Van hacia el otro lado, van hacia el lado izquierdo. Como les digo, eso es yo estuviese analizando esto bajo un diagrama de cuerpo libre, pero el análisis que yo estoy haciendo de la fuerza de acá es de lo que compone el elemento, no del diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Al final de cuentas, si yo encontrase, ¿sí? La reacción acá que afecta esta sección va a ser casi que lo mismo de lo que yo ya estoy encontrando, ¿sí? Pero acá se me armaría otro embrollo porque entonces ya el análisis que vengo haciendo desde A hacia C, porque C es mi punto de referencia, no tendría validez y tendría que iniciarlo entonces de C a A y perdería todo,
Entonces, para concluir y darle la palabra, punto B, 200 kilonewtons a compresión, lo que aquí tengo, pero hay una fuerza de 60 que desde A me afecta a todo el elemento por el principio de transmisión de fuerzas y porque es un solo elemento, y la tengo que contrarrestar porque me está alando lo que es también la sección BC. Muy bien, hoy sí tienen la palabra quien me pidió ahí. Ingeniero, Diga. entonces nosotros, digamos que, nuestro marco de referencia es la pieza, por decirlo así. Porque estamos comprendiendo la pieza y las fuerzas que se ejercen sobre ella. Por eso es que ponemos el signo negativo y el signo positivo dependiendo si es de fuerza, tensión o compresión, ¿verdad? Uh-huh. Y, sí. lo otro sería de que en el caso de que de la sección B a C no estuviera empotrado ahí, sino que estuviera empotrado de la sección A a B. Entonces, y de B a C estuviera una fuerza, tensión, entonces ahí afectaría también la sección AB, en ese caso. No sé si me di a comprender. Sí, digamos que va. La primera parte, si no me equivoco, era lo del empotramiento, ¿verdad? Sí. Vaya, voy a empezar por eso. El empotramiento o el marco de referencia que yo estoy tomando es precisamente por una situación. Porque ahí, en ese punto, como ustedes saben, al ser una restricción, yo voy a tener cero movilidad y voy a tener un equilibrio estático. Entonces, no puedo analizar los esfuerzos desde ese punto porque yo sé que ahí todo es cero, porque el elemento está sostenido. Entonces, el análisis que yo voy a hacer, sí, de cualquier elemento va a estar siempre en función, muchas veces, de tener o donde yo vaya a tener el empotramiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo el empotramiento lo tengo en un punto C y mi elemento inicia desde A, como en este caso, ¿sí? El análisis que yo voy a realizar va a ser desde el extremo libre hasta el extremo empotrado o al extremo restringido, le llamo yo. Y así voy a ir desglosando cada fuerza como hoy lo fuimos haciendo, ¿sí? Entonces, siempre va a tener de condición ese analizarlo del extremo libre hacia el empotramiento, ¿sí? Eso va a ser así. Por otra parte, muchas veces no voy a tener un empotramiento. Lo que voy a tener muchas veces va a ser ya la reacción que a mí me esté ahí, que yo necesite encontrar. Si yo llegase a tener ya la reacción que ahí voy a estar, que está ahí reaccionando, valga la redundancia, si yo voy a tener ya esa reacción ahí, el análisis se torna distinto porque yo lo voy a poder analizar de ambos lados, ¿sí? O sea, lo voy a poder analizar de un lado o del otro. ¿Por qué? Porque ambas respuestas en ambos casos yo tendría que respuesta, ya que obviamente la reacción de un lado es el resultado de todo lo que yo aplico en otro lado y obviamente todo lo que yo aplico en el otro lado, ¿cómo se llama? Me tiene que dar igual a la reacción, entonces tengo que llegar al mismo, ¿cómo se llama? A la misma respuesta. Ahora, el compañero también mencionaba que si en este caso yo tuviera el empotramiento en A y en B yo tuviese una fuerza de tensión, sí me afectaría la sección BC, no solamente la sección AB. Vaya, supongamos que eso fuese así. Tendríamos que analizar la condición de la fuerza. ¿Sí? ¿A qué me refiero con hacer esto más chiquito? Lo siento por aquí el Picasso, el dibujo técnico bien chivo. Él me decía que qué pasaría si yo tuviese acá una fuerza a compresión. Usted me corrige, oye, una fuerza a tensión, pero usted me corrige si esto fuese así. Sí, ingeniero, si la tuviéramos de A a B. Ajá, sí. Ok, muy bien, vean esta parte entonces. Si yo tuviese esto,
esta fuerza a tensión, vean, siendo aplicada siempre en la unión, en la soldadura, ¿sí? Y solamente, vean, se ejerce para lo que es la sección, en este caso, digamos que este fuese a C, a B, ¿verdad? Porque este es el punto B. Esta fuerza de tensión solamente estaría aplicada para este punto. No me afectaría, ¿sí? La sección BC, digamos, suponiendo que fuese el mismo caso, la misma numeración, no me afectaría esta sección porque esta fuerza que está siendo aplicada, acá, esta fuerza que está siendo aplicada en este punto es externa y no es una fuerza que genere este elemento y por lo tanto me sobreesfuerce esta sección. Para nada. No. Es una fuerza externa que me está generando solamente un esfuerzo, perdón, un esfuerzo en esta parte. Aquí tendría que analizar si hay otra fuerza a compresión que se aplica acá o una fuerza a tensión. Habría que ver qué es lo que el diagrama propone. ¿Sí? Ahora, para analizar esta parte. Y esta fuerza sí me afectaría, ojo, hoy sí, esta fuerza sí me afectaría todo el elemento, ¿sí? Sí me afectaría todo el elemento, porque aquí sí, al estar unidos estos acá, ¿sí? Al estar unidos hasta acá, se transmite, obviamente, hasta este punto. Pero en esta parte importante, ¿sí? La fuerza, al ser una fuerza externa, solamente me afectaría esta parte. Ahora bien, eso es en el caso de que esto fuese inverso, pero existe la posibilidad, existe la brecha de que, ojo, esto es solamente si se menciona en el enunciado. Si el enunciado menciona que, por ejemplo, esta fuerza tensión que está acá es una fuerza interna que afecta a todo el elemento, ahí sí afectaría esta sección, ahí sí afectaría totalmente esto, porque entonces yo ya sé que conozco que es algo que A B le está afectando o le está transmitiendo a B C. Sí, pero al ser una fuerza externa, no afectaría esta parte. Si el enunciado sí menciona que esto es una fuerza interna o algo interno que AB le provoca a BC, entonces ahí sí yo lo tomaría en cuenta para esta parte. Gracias, ingeniero. Bueno, ¿alguien más levantó la mano? Tiene la palabra. Sí, ya, ingeniero. La primera duda era, pero ya la acabo de aclarar. Lo otro es como para irnos entendiendo más con respecto a cuando nos dejes trabajos o en los cortos. Porque, por ejemplo, cuando hay fuerzas contrarias, lo dejamos indicado. Por ejemplo, en la parte de abajo donde usted está desarrollando el ejercicio, o podemos hacer la resta y dejar así Muy bien. Ah, y la otra es, bueno, pues no sé si se podría. El detalle es que a veces cuando señala cosas como el puntero es algo chiquito, entonces no, a veces, no sé si solo soy yo, mis compañeros también, entonces me pierdo un poquito. Sí, igual, ingeniero. ¿Cómo? Disculpen, no les escuché bien, eso último. Cuando estaba hablando de que si el enunciado lo decía y estaba comenzando a señalar con el puntero cierta área del ejercicio para darnos la indicación. Ujú. El puntero en la pantalla se ve muy pequeñito, entonces me pierdo, me pierdo la verdad. Ok, vamos a ver. Como lo del enunciado, vaya, es que lo que quería decirles con el enunciado, eh, bueno, quiero ver porque tuve un problema ahorita técnico. Muy bien. Lo que les quería decir con el puntero indicar, sí, hoy sí quiero que lo ven un poquito más claro, ven la manita. Sí, ingeniero. Ok, lo que les quería decir, o sea, con lo que indique el enunciado o no indique el enunciado es lo siguiente. Vean, el enunciado, como en esta parte, o el diagrama mismo, les puede indicar a ustedes cuando una fuerza es interna o cuando una fuerza es externa. Si hubiese un vector nada más indicado como está acá o como está acá, esa es una fuerza que está siendo externa y que solo se aplica a partir de un punto. En este caso, por ejemplo, aquí el punto B, ¿sí? Ajá, ¿alguien levantó la mano?
Hola, ¿sigo? Ingeniero, Diga. ¿puede decir en el propio ejercicio en qué afecta el empotramiento? Es que tuve que ir a hacer algo. Vaya, solo permítame, voy a explicar algo que me pidieron ahorita, después haré esa parte. Muy bien. Como le decía, o sea, si hay un vector que afecta esto, sí, o sea, si hay un vector que afecta esto, y yo sé, y ahí lo voy a entender como acá, que es un factor externo, sí, entonces todo esta fuerza que está acá solamente me va a afectar esto, como yo lo decía. Mismo vector puede estar aplicado o puede ser dibujado, sí, en el diagrama, como está acá dibujado, o de una mala manera, sí, puede ser dibujado, pero la diferencia ahora va a ser que el enunciado a ustedes les puede mencionar algo, no sé, voy a parafrasear como que yo estuviera haciendo el enunciado. Digamos, la sección AB tiene una fuerza interna de tensión de 60 newtons, con lo cual, por dicha fuerza aplicada internamente, afecta la porción BC. Desde ahí que ya se indica afecta la porción BC, yo ya sé, yo ya tengo entendido, ¿sí? Que esa fuerza también va a estar transmitiéndose, ojo, en toda la parte BC. Pero si el enunciado solamente dice, por ejemplo, estas dos variedades cilíndricas, AB y BC, están cargadas como se muestra en la figura. Desde ahí a mí ya me dice, cuando digo se está cargada como se muestra en la figura, que esto es un vector externo que está haciendo que ejerce carga del punto B solamente a esta parte. Y por otro lado, acá sí tengo un vector de tensión que empieza a afectar a partir desde el punto C, que me afectaría todo el elemento, porque aquí sí, la tensión se ejerce todo esto desde acá hacia adelante, y este alaría desde acá hacia adelante, como que si aquí hubiese un extremo libre. Pero la diferencia es que si bien este punto, ¿sí? De acá hacia acá, al estar esto unido y ese elemento, me afectaría todo esto. ¿Se comprendió? Sí, ingeniero. Ahora lo otro, cuando hay fuerzas contrarias, lo dejamos indicado, podemos hacer la resta de una sola vez. Cuando hay fuerza, analizar qué es lo que yo estoy teniendo, ¿sí? O qué es lo que a mí me va a estar afectando. Eh, cuando yo me refiero a una sola vez o una sola, es lo siguiente, que aquí ustedes el valor de la fuerza se la van a estar dando, o perdón, el sí tengo. Si es una fuerza compresión, negativa. Si es una fuerza tensión, positiva, porque eso a mí me va a dar el valor. ¿Es positivo o el esfuerzo verdaderamente es negativo? ¿Qué quiero decir con esto? Vean, a compresión, ¿sí? Acá, ¿sí? Vean, como negativo, menos 250.000. Ahí yo indico ya positivo, pero ojo, Se le acabó. como esta fuerza de 60 kilonewtons, Ingeniero, se esa está cortando. tensión, Se le está trabando. Se está escuchando cortado, ingeniero.
Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, sí. ¿En qué me quedé? Disculpen, porque me sacó el programa por conexión de internet. Estaba Pues en la eso. verdad, se le escuchó trabajo desde que empezó a explicar. Pero, Cuando ¿cuál de estaba las dos comenzando a partes? explicar lo de por qué debemos dejar indicado cuando es contracción y cuando se está expandiendo. Ah, ok, muy bien. No se preocupen, yo vuelvo ¿cómo se llama? Explicarlo. Lo siento que el internet mío tampoco es muy bueno que digamos. Vaya, regreso al ejercicio. Muy bien. Yo les mencionaba, sí, que la necesidad de dejarlo así es por lo siguiente. Yo no sé aquí, o sea, en BC, qué tipo de esfuerzo. Yo no sé si puede ser un esfuerzo a tensión, si va a ser un esfuerzo a compresión. No lo sé. Lo que sí sé es que a partir de B hacia C está afectando una fuerza de 250 kilonewtons. Pero como aquí el vector lo que me está indicando es por la dirección al elemento es que le está ejerciendo una compresión. Ojo, no le está ejerciendo ninguna tensión o algo, o simplemente porque el hecho que va hacia el lado derecho es positivo. No, 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 no. Olvídense ahorita de las sumatorias. No. 250 le está afectando a esto a compresión, o sea, lo está comprimiendo. Entonces, todo lo que es a compresión, como lo vimos en la clase pasada, es negativo y todo lo que es tensión es positivo. Entonces, como yo no sé acá qué es lo que tengo, ¿sí? O sea, si eso iba a haber un esfuerzo de compresión o tensión, yo al momento de analizar la fuerza para encontrar el esfuerzo, yo la voy a colocar acá como negativa, porque esa compresión, ¿sí? Pero como también me afecta esta fuerza de 60 kilonewtons que me está jalando todo el elemento, esta misma fuerza de 60, cuando llega a B, sigue siendo, atención, sigue siendo positiva. Y todo lo que es positivo perdón, todo lo que es atención es positivo. Entonces, por eso yo dejo acá esta diferencia. Vean, menos 250.000 más 60.000 newtons. ¿Sí? Y vean, me da menos 90.000. Porque si ustedes se fijan acá, menos 250 a compresión es lo que yo le estoy generando a este elemento. Obviamente aquí tengo algo puesto, se lo resto y sigo teniendo, bueno, y llego a 190, no, 190.000 ya newtons, ¿no? 190 kilonewtons, que es lo que verdaderamente se le está aplicando a la porción BC, ¿sí? A compresión, ¿sí? A compresión, eso no lo debemos de olvidar. Entonces, este signo yo se lo dejo acá porque básicamente porque esa es la otra cuestión. Si ustedes se fijan, el enunciado en ningún momento les está diciendo el esfuerzo en AB es a tensión y el esfuerzo ABC es a compresión. El enunciado no se los está diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que determinar a través de su análisis qué tipo de esfuerzo es el que se va a estar ejerciendo en el elemento. ¿Sí? ¿Va a ser un esfuerzo a compresión o va a ser un esfuerzo a tensión? Ustedes tienen ahí que saber cuál es el tipo que se va a estar dando. Pero bueno, sigamos. Entonces, vean, al colocar aquí esto, ojo, yo ya estoy entonces, vean, no hombre, no se preocupen, el esfuerzo de BC a mí me tiene que quedar negativo, es decir, el esfuerzo que se va a estar ejerciendo en BC es un esfuerzo a compresión. Las mismas cargas me indican a mí, ¿sí? ¿Qué tipo de esfuerzo es el que yo voy a tener? Hagamos algo distinto. Supongamos que acá el esfuerzo a compresión no fuese en 125, digamos que fuese en nada, le ejerzo una carga a compresión de 40 kilonewtons. Sí, supongamos que solo sean 40 kilonewtons.
Entonces, cuando yo analice acá esto, obviamente no voy a colocar menos 250. Colocaría menos 40, que es lo que yo especifico acá. Entonces aquí me quedaría menos 40 más la otra parte positiva, que aquí seguirían siendo 60, más 60. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? Ah, me da 20.000 newtons o 20 kilonewtons. ¿Sí? Ah, entonces realmente lo que aquí está sucediendo no un esfuerzo a compresión, a pesar de que aquí le esté aplicando una fuerza directamente, o sea, una fuerza directamente puntual a partir de... ¿Sí? Entonces yo me puedo ir en chuco ahí porque dijo, ah, bueno, ya eso, entonces es un esfuerzo a compresión. No, 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 no. Yo tengo que analizar las fuerzas que están haciendo aplicadas y tengo que saber cuál es la diferencia entre cada una de ellas, ¿sí? Para saber qué tipo de esfuerzo yo voy a tener. Miren aquí, esfuerzo a compresión. ¿Por qué? Porque este valor es muchísimo más que este, ¿sí? Menos 190.000 entre el área. ¿Estamos ahí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Muy bien. Ingeniero. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la respuesta? ¿Cuánto les da, jóvenes? Menos 96.7660 megapascales. Perfectísimo. Qué bueno que ya me dieron así. Muy bien. Capichi, ¿se comprendió? Sí, ingeniero. Daniel, tiene la palabra. Ingeniero, solo tenía una pregunta. ¿Qué pasaría si en la indicación nos piden que calculemos el esfuerzo entre A y C? Si yo tuviese que calcular un esfuerzo desde A hasta C, cualquiera me puede decir, sumémoslos y ya, o saquemos un promedio y ya. Para esa parte, generalmente tendría que hacerse una sumatoria, es decir, 84.000 atención menos 96.000 y ahí voy a ver cuál es verdaderamente todo el esfuerzo que se está generando. Eso sería lo más fácil, digamos que aquí habría una diferencia donde Ingeniero, básicamente siempre pero, tendría un... ¿Hola? o sea, por las áreas más que todo el problema, porque tuviéramos dos áreas distintas. A ese punto quería llegar yo. O sea, nosotros podemos decir eso, básicamente, pero ¿cómo sería? ¿Cómo sería por la afirmación, la ley, no sé, el análisis, perdón. Pero el análisis sería erróneo. Y sería erróneo por lo que usted acaba de mencionar, ¿sí? Que aquí no se está tratando de una área igual, ¿no? No es o sea, es un solo elemento, pero son distintas áreas. Si fuese un solo elemento, otra historia fuera, otra historia cantara, ¿sí? Porque también un solo elemento puede estar cargado en distintas fases, y ahí sí, el análisis de la suma sería el corto. Pero para este caso científico, ¿sí? No sería el ideal, porque son Ingeniero, dos veces su propia función se le está de manera, cortando. ya le doy la palabra, de manera, permítanme un momento. Me corta ahora, jóvenes. Ahorita se le escucha bien. Hola, hola, se me está cortando, disculpen. Ahorita se me escucha bien. Sí, todo bien. Por favor, gracias al que me avisó eso, siempre que suceda eso, me avisan, por favor. Muy bien, como les decía, se me fue la onda, la verdad.
¿Qué era? Disculpen. El análisis de las dos áreas. El análisis de dos áreas, gracias. Como les decía, si fuese un área completamente constante, aunque yo tenga distintos tipos de fuerzas a lo largo de todo el elemento, ahí sí el análisis sería correcto, porque sacaría básicamente cómo actúa toda la pieza en general. Sin embargo, acá, si bien esta es una sola pieza, ojo, es una pieza compuesta con dos áreas distintas, y ambas áreas, aunque de manera independiente los analicemos, pero cada quien hace su trabajo a su propia característica. Una a mayor área, otra área. ¿Sí? Entonces, aquí ese análisis no cumpliría, salvo que fuese una constante. Es decir, si hubiesen, ¿cómo se llama? 3 distintas áreas, por ejemplo, yo no pediría y el enunciado no tendría por qué pedir cuál es el esfuerzo de todo el elemento, porque cada una está ejerciendo distintos tipos de esfuerzos. La respuesta en todo caso sería, ¿cuál es el esfuerzo de todo el elemento? De A a B se ejerce tanto, de B a C se ejerce tanto. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta antes de pasar a algo más? Muy bien, vamos a pasar entonces a algo más. Muy bien, pasemos a lo siguiente, jóvenes, ahora. Muy bien, vamos ahora entonces con la ley de Hooke y la deformación unitaria, ¿sí? Que eso lo vamos a venir a coronar junto con este tema el próximo viernes. Bien, nos vamos a meter entonces ahora de lleno a lo que es la deformación. Y con esto yo voy a finalizar lo que es la clase de este día, ¿sí? Pero jóvenes, es que una deformación siempre voy a estar, lo puedo estar hablando o lo puedo estar indicando que es una alteración inicial de un elemento, ¿sí? Y digo que es una alteración, pues básicamente yo el elemento ahí le estoy generando algo que afecta lo que yo inicialmente tengo. Esto viene, ¿cómo se llama? Es afectado por los distintos tipos de fuerza, ¿sí? Tanto así que puedo llegar a ser, que pueden ser a compresión, y aquí volvemos al mismo principio, compresión que sería negativo, o a tensión, que sería positivo, ¿sí? Entonces, vámonos a dibujar. Para este caso, ustedes tienen que verlo en función de un elemento. Veamos este elemento de la siguiente manera. Veámoslo como de una lateral. Este elemento en su vista lateral, ¿sí? Tiene una longitud. Tiene una longitud. Para que exista, por decirlo así, una deformación o su alteración al estado natural, este elemento es cargado. Puede ser cargado, por ejemplo, de esta forma, a tensión en uno de sus extremos, ¿sí? O sea, que aquí siempre tiene que existir, vean, una fuerza P, ¿sí? Entonces, esta fuerza P me altera todo el elemento. Obviamente, en esta parte yo puedo estar empotrado o simple y sencillamente yo puedo colocar la reacción
como yo la conozco, ¿no? Por ejemplo, es decir, yo acá básicamente es como que tengo que llegar a tener la misma P'. Pero esto, para que lo tengan en cuenta, eso sucede así para que el elemento en consideración, ¿sí? Siempre, ¿cómo se llama? Esté en un equilibrio estático, porque obviamente, pues, ¿qué cuesta con esto? Bueno, lo voy a dejar ahí. Yo creo que ya pude. Perdón, esto, como les decía, de estar aquí en un equilibrio estático, sí. No quiero imprimir. Esto de estar en un equilibrio estático me va a servir mucho más, o me va a ser mucho más sencillo su análisis, ¿sí? Entonces, acá tengo este elemento que es en un equilibrio estático y toda la cuestión, pero que yo le aplico una fuerza P a su longitud. Como lo que yo acá estoy aplicando, sí, es, ¿qué sería? Una, tensión, mi elemento a la hora de deformarse se va a deformar de la siguiente manera. ¿Qué cuesta? Bueno, se va a deformar de la siguiente manera. Esto se tendería a alargar de esta forma. Y por lo tanto, yo ahora, del estado inicial que yo tengo, voy a tener un estado final. O en voy a tener, o voy a conocer cuánto este elemento se ha deformado, ¿sí? Eso sería lo siguiente, conocer lo que el elemento se deformó, es decir, lo que se deformó desde acá hasta su posición final. ¿Y cómo voy a conocer esto, jóvenes? ¿O cómo lo voy a hacer? Esto se hace a través de instrumentalización, es decir, a través de instrumentos, donde yo básicamente muchas veces voy a tener un elemento, por ejemplo, de 1 metro, le aplico la fuerza y después mido su longitud final. Esa diferencia de la longitud final es la deformación. Supongamos que su longitud final fue 1.18, ¿sí? Quiere decir que ese elemento se deformó 18 centímetros, ¿sí? Entonces, yo puedo tener condiciones de longitud final, ¿sí? Sin embargo, nuestro parámetro siempre va a ser la longitud inicial del elemento. ¿Por qué siempre va a ser la longitud inicial del elemento? Va a ser siempre, bueno, vamos a insertar acá, va a ser siempre la longitud inicial del elemento porque ese es un parámetro que a mí me va a ayudar a conocer, ¿sí? Cómo mi elemento se va a deformar por una unidad o por los distintos tipos de, ¿cómo sería un término? De largos que el elemento va a tener. La deformación total, es decir, eso que se ha deformado, que yo estoy indicando acá, la voy a conocer o la voy a definir con la letra delta, ¿sí? Delta, jóvenes, es deformación total. Ya voy a colocar el cuadrito por ahí, ¿sí? Y es lo que el elemento a mí se me va a estar deformando. Vámonos ahora al caso de la compresión. En una compresión, ahora, mi elemento lo que va a tender es a acortarse, ¿sí? Y acá lo que sucede, en otros términos, es una pérdida, ¿sí? Entonces, esto obviamente generado por una fuerza P, ¿sí? Donde la longitud, pues es algo que a mí siempre me sigue
importando, porque es la longitud inicial de mi elemento. Vamos a ver, lo vamos a cortar así. Así, vean. Entonces, la longitud me sigue importando. Entonces, condición inicial, nuevamente. Condición final. Ahora la condición final es distinta, porque ahora mi elemento lo que ha tendido es, vean, a sufrir este acortamiento. Es decir, sería básicamente mi longitud final. ¿Sí? Ahora, en la parte acortada. Y por otro lado, yo voy a poder medir lo que es, qué tanto es lo que se ha cortado este elemento. ¿Sí? Que es esta sección. Entonces, esta cota a mí siempre me va a interesar, ¿sí? Porque básicamente es lo que a mí, me va a indicar cuánto se ha cortado. Es decir, esta deformación total me indica cuánto se ha deformado. Ahora bien, acá lo que sucede, obviamente, atención, es que esto gana, ¿sí? Gana masa, gana espacio. Entonces, al ser eso una tensión, la deformación que yo voy a medir acá va a ser una deformación positiva. Y acá, como yo pierdo, acá voy a estar hablando de una deformación negativa, ¿sí? Yo voy a tener ambas deformaciones. Muy bien. Entonces, este es el principio básico. Ahora viene como la lección práctica. En la práctica, jóvenes, a ustedes muchas veces como ingenieros les van a preguntar, ingeniero, ¿cuál es el porcentaje de deformación de este elemento si yo le aplico esta carga o para el proceso que se realiza? ¿O el elemento se va a deformar por unidad de longitud? ¿Qué quiere decir esto? Deformar por cada 2 metros, ¿cuánto mi elemento se va a deformar? Para eso yo voy a estar hablando de lo que es la deformación unitaria. Vamos a insertar una fórmula. Por eso yo voy a estar hablando de una deformación unitaria. La deformación unitaria, por ahí se van a acordar de una materia bien bonita. La letra epsilon, ¿sí? Epsilon es deformación unitaria, es decir, con ese valor yo encuentro cómo mi epsilon va a ser igual, ¿sí? A la deformación sobre la longitud inicial del elemento. Ojo, no es la longitud deformada, es la longitud inicial, ¿sí? Vamos a hacer esto un poco más grande y en negrito lo vamos a poner. Ok, ¿sí? Epsilon es igual, o deformación unitaria es igual a deformación total. Deformación total sobre longitud. Entonces, aquí decimos dónde. Vean. Vamos a insertar esto acá. Donde, como les mencionaba, epsilon es igual a deformación unitaria esto va a ser igual, delta, perdón, va a ser igual a deformación total y L va a ser igual a la longitud del elemento.
Esas van a ser los 3 valores que a mí me va a estar dando esto. ¿Sí? Ahora, la longitud del elemento acá tiene que ser con metros. Yo la longitud la puedo tener en milímetros, en centímetros o en metros, incluso si ustedes quieren hasta kilómetros. Por otro lado, en el sistema inglés obviamente van a ser pulgadas o pies. ¿Qué es la longitud que yo voy a tener del elemento? La longitud, ojo, no una longitud deformada, sino que el estado inicial del elemento. La deformación, por otro lado, la deformación total, es decir, eso que puedo medir, lo mismo. Si es el sistema internacional, si es el sistema inglés, pulgadas o pies. Entonces, cuando yo genere esta división, si yo la deformación esta la voy a tener en milímetros, la longitud la tengo que tener en milímetros. Si aquí hay centímetros, aquí centímetros. Si aquí pulgadas, aquí pulgadas. Es decir, las unidades deben ser consistentes. No deben de existir. No. Prohibido. Se lo pongo mal desde ya. Entonces, esto... Entonces, bueno, ingeniero, ¿qué sucede? Que la deformación unitaria me va a quedar sin unidades. Es correcto. La deformación sin unidades. Porque la deformación unitaria es, aunque lo sean así un poquito, ¿no? Distinto. Juego de palabras, es a unitaria. No tiene absolutamente nada de unidades. Le estoy cortando. Eso sí, ese valor de deformación... Okay. Esperaré un momento. Prueba, prueba. ¿Me escuchan bien? Ahorita sí. Ahorita sí, Inge. Ok, sigamos entonces. Bueno, como les decía, la deformación es sin unidades, no tiene ninguna unidades. Eso sí, me da un valor que al multiplicarlo por cualquier longitud, lo que a mí se me va a estar deformando, y bueno, más adelante me voy a dar cuenta cómo también integro el material, sí, las características, me va a estar indicando, como les decía, cuánto mi elemento se va a deformar a una longitud, es decir, este factor al multiplicarlo por 1 metro, se va a deformar tanto. Al multiplicarlo por 3 metros se va a deformar tanto. Y a mí me va dando la deformación con respecto a la longitud que yo vaya teniendo. ¿Sí? Que si ustedes se fijan ahí, al final es un despeje. Entonces, esto es para encontrar las deformaciones por la, como les decía, por la unidad de longitud. Ahora, otra cosa que sí podemos hacer acá, y que eso lo podemos encontrar fácilmente, es el porcentaje de deformación. ¿Sí? Muchas veces también ustedes les van a preguntar, bueno, ¿y cuánto se deforma esto? ¿Sí? Y bueno, mano, este elemento siempre se va a estar deformando un 10%. Este elemento siempre se va a estar deformando un 15%. 20, 30, 0, 5, 0.1, pero siempre existe un porcentaje que el elemento se va a deformar. Ojo, con la carga aplicada que aquí se le esté generando. ¿Cómo obtengo yo estos datos? Si yo me voy a la realidad, ¿sí? Si yo me voy al caso práctico, yo mando una muestra a un laboratorio. Este laboratorio le aplica una fuerza que ya está dada bajo una norma. Ya vamos a ponerle valor a esa fuerza, ahorita no la tengo. Creo que son como, a veces hasta 10 kilos, no son 250 kilogramos, no me acuerdo cuál es la otra, creo que son más de 3.000 kilogramos, por ahí va. Pero digamos que le vamos a poner esa que se aplica de 3.000 kilogramos. Entonces, el laboratorio va a medir cuál es esta deformación total con una fuerza de 3.000 kilogramos. Van a encontrar el valor de la deformación unitaria y con ese valor les van a dar el porcentaje de deformación. Entonces, ustedes van a venir y van a indicar,
un elemento de estas características aplicándose una fuerza de 3.000 kilogramos, ¿sí? Se va a estar deformando un 5%. Así de sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 1 metro, mi elemento se va a deformar 5 centímetros. Si yo tengo 2 metros, mismo elemento se va a estar deformando 10 centímetros. ¿Sí? Pero es un porcentaje que yo voy dándole por estos valores. Como se los digo, esto generalmente se ensaya en laboratorio. Acá es donde muchas veces se certifica la calidad de un material o no. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces si yo mando un espécimen al laboratorio, sí, y obviamente el laboratorio sigue unas ciertas normas y el elemento se deforma más de lo que está indicado, el elemento ya es rechazado totalmente. Si se deforma, por ejemplo, digamos que la norma indique que a 3.000 kilogramos lo máximo que se tiene que deformar son el 8% y se deformó el 12%, es un material rechazado, ¿sí? Porque no está bajo las normas de control de calidad. Ahora, si está abajo del 8%, se considera un material de buena calidad y certificado, ¿sí? Entonces, por eso es importante también eso, porque me da parámetros para conocer a qué yo me estoy enfrentando. Bueno, pues el porcentaje de deformación, ¿sí? No va a ser nada más que lo siguiente. Muy sencillo. El porcentaje de deformación va a ser igual a la deformación unitaria epsilon por el 100%. Y esto a mí me va a estar dando porcentaje de deformación. Esto sí, obviamente, lo voy a dejar con unidades de porcentaje. ¿Ok? Epsilon por 100% me da deformación, porcentaje de deformación. Y con eso ya encuentro yo todo lo demás. Muy bien, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta hasta acá por el momento? Pero, Dígame. ¿qué es en sí la deformación unitaria? ¿Es lo que se deforma o cómo queda en total? Ok. La deformación unitaria indica la deformación de un elemento, ¿sí? Por unidad de longitud. Es decir, ¿qué cantidad de este elemento se va a estar deformando cada metro? No sé si me explico, o cada cierta unidad, cada pie, cada pulgada. No sé si me explico. Sí, ingeniero, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay más preguntas, jóvenes, para mí ha sido un gusto. Esta noche. Nos veremos primeramente Dios el día viernes a las 7 de la noche. Muchas bendiciones y que descansen. Sí, ingeniero, bendición.